Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La gran abstención en las elecciones del pasado domingo, las elecciones municipales del pasado domingo, tiene sin duda un porqué. ¿Por qué la mayoría de las personas no se interesa en salir, en acudir a los centros de votaciones, a apoyar a diferentes candidatos, tanto a las alcaldías como regidores y regidoras? Porque una gran parte de la población está votando por cualquiera. Sale a votar por cualquiera, una gran parte sale a votar porque le dan los 500, los 300, los 1000 pesos. No votan por conciencia, no votan por alguien que realmente los represente en los ayuntamientos de la República Dominicana. Primero, el porqué de la baja votación es la falta de propuesta. Los candidatos y las candidatas no tienen propuesta a la población. No van a las elecciones basándose en reales propuestas para darle respuesta a los problemas de los municipios, a los problemas de las poblaciones de cada municipio. La falta de cumplimiento de compromiso. Es decir, una gran parte de los políticos se comprometen, hacen promesas, pero no cumplen con esos compromisos, faltan a su responsabilidad. Y eso hace que la persona se decepcione, eso hace que la persona pierda aún más el interés que ya han perdido. Y sobre todo contra una gran parte que van a la reelección. Y el que va a la reelección ya tiene algún tiempo desempeñando funciones y no ha cumplido con su responsabilidad, no ha honrado esos compromisos que en el pasado reciente haya asumido con los votantes, y por lo tanto eso se traduce en una falta de mayor desinterés en esos votantes, en esa gran parte de la población, y por lo tanto también no se levantan temprano para acudir a las urnas a reparar a su candidato. Porque no existe la motivación. Y la motivación no debe estar nunca basada en que le den unos cuantos pesos a algunos votantes que lo hacen sencillamente por una paga. La motivación debe estar en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de la responsabilidad, en honrar los compromisos asumidos con la población. Pero sobre todo, en que acudan a su candidatura basado en propuestas reales de darle solución a los problemas de las comunidades. Eso no ocurre en la República Dominicana. No ocurre ni con los candidatos presidenciales, ni al Congreso de la República, y mucho menos a los ayuntamientos. Por eso pasó esa gran abstención, que apenas votó un 34 o un 35% en las elecciones del pasado domingo. Y por eso la gente expresa, cuando se le cuestiona, ese desinterés y ese no saber por qué pasan las cosas. Una gran parte de la población no sabe cuál es la función de los regidores y regidoras. Solo sabe que van ahí a recibir un salario, en la mayoría de los casos por no hacer nada, con algunas excepciones que cumplen con su responsabilidad, pero son los mínimos que se pueden contar con los dedos de las dos manos. Lamentablemente esa es la realidad, y ahí está basada mayormente la gran abstención en las pasadas elecciones municipales. Pero muy pronto, en 3 meses, el 19 de mayo, habrá elecciones nueva vez en la República Dominicana. Habrá elecciones presidenciales y de senadores y diputados para elegir un nuevo Congreso. Y luego habrá una nueva abstención, quizá un poco menos, porque la gente se interesa más cuando se trata de elegir presidente y vicepresidente de la República. Esa quizá puede ser la única razón de que la abstención sea menor. Pero los políticos dominicanos no tienen propuesta, solo buscan beneficios personales y de un anillo que los rodea en busca de votos y de aquellos que le dan dinero para financiar campañas y que luego ellos se lo devuelven. Desde la presidencia de la República
desde el Congreso o desde los ayuntamientos. Por eso es la realidad de los políticos dominicanos. Viven en el vacío, viven en el aire, no tienen propuestas reales que la gente se entusiasme y salga a votar. Esa es la realidad. En otro orden, señores, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó un nuevo juicio a los asesinos del abogado y catedrático universitario de la UAS, Junior Ramírez, el cual fue secuestrado en el propio campus universitario de la UAS y asesinado y dejado abandonado con un blow atado a su cuerpo en un arroyo del Distrito Nacional, especialmente de Santo Domingo Oeste. Y ahora la Corte de Apelación ha variado la situación, ha ordenado un nuevo juicio, porque ese es el principal autor, es decir, el que está acusado de ser el autor material, Argenis Contreras, que se fugó del país a raíz del asesinato y luego fue apresado en los Estados Unidos y traído a la República Dominicana. Aquí ya fue juzgado y condenado a 20 años. Pero sin duda que a ese individuo le corresponden 30 años. 30 años porque es la pena máxima que aún existe en la República Dominicana, porque fue un crimen absolutamente pensado, bien planificado y bien ejecutado. Porque por tal razón no existe duda de que la pena máxima que le corresponde a Argenis Contreras son 30 años. Pero lo condenaron solo a 20 y dejaron fuera a Manuel Rivas, director de la ONCE en ese momento, para el cual trabajaba Argenis Contreras, y que Junior Ramírez había hecho seria denuncia y constante en contra de un gran escándalo de corrupción que existía bajo la dirección de Manuel Rivas, en la dirección de la ONCE, en el Distrito Nacional. Y eso fue lo que lo llevó a orquestar, a planificar y orquestar ese asesinato. Ahora la Corte de Apelación ha variado la situación, ha variado todo, porque a ordenar un nuevo juicio, todo iniciará de cero. Y sin duda, no hay duda de que lo va a conocer otro tribunal, y no existe la menor duda de que Argenis Contreras, por lo menos Argenis Contreras, que está acusado formalmente de ser el autor material, de ser quien ejecutó el asesinato, será condenado a 30 años. Vamos a ver al final cuál es la suerte de Manuel Rivas y otros implicados, varios implicados más en ese asesinato, porque ahí todo va a variar, incluyendo la situación de Manuel Rivas. Pero lo cierto es que con este caso se está haciendo justicia, porque es de justicia precisamente que la Corte de Apelación del Distrito Nacional haya variado la situación y haya ordenado un nuevo juicio a los asesinos de Junior Ramírez. Por otra parte, viendo una entrevista el pasado viernes que le hizo el programa El Día, que dirige la excelente periodista Edith Febles, a los familiares de John Raymond Durán Villar, aquel hombre que estrelló su vehículo contra la puerta del Palacio Nacional, y que se está solicitando medidas de coerción y que se ha calificado como una gran injusticia de un atentado terrorista. Una acusación desde el gobierno, sobre todo alentada por el presidente Luis Abinader, que es ridícula. Es una acción ridícula que está dando muestra de una arrogancia de Estado, una arrogancia del poder, un exceso de autoridad y de poder, porque ellos saben muy bien que eso no es un atentado terrorista. Pero además la entrevista que le hizo la periodista Edith Febles a la madre, la esposa y los hermanos de John Raymond demuestra el gran desequilibrio mental, que es un asunto psiquiátrico de este hombre, sin duda es un asunto psiquiátrico, que desde que eso ocurrió, todo el mundo que tiene por lo menos capacidad de razonamiento decía, bueno, eso no es normal, no es posible que él esté confesando que sí, lo hizo a propósito por un mandato divino. Sí, porque hubo un mandato divino que le dijo que lo hiciera.
Y los hermanos de él han estado en tratamiento psiquiátrico, han estado con graves problemas de mentales. Y dice la madre que John Raymond fue diagnosticado con un problema de bipolaridad y esquizofrenia. ¿Qué es un esquizofrénico? Y la persona esquizofrénica pierde la capacidad mental de actuar normalmente. Es una persona que actúa fuera de su dominio. No tiene estabilidad, no tiene forma de pensar como una persona normal. Eso es un esquizofrénico. Y él tiene esquizofrenia y bipolaridad, según ha dicho la madre que le han diagnosticado los médicos. Es una persona que es una incapacidad. Es una persona que merita un tratamiento psiquiátrico, no una cárcel. Pero peor aún, el Ministerio Público actuando en ese caso. La persona del Ministerio Público que ha actuado en ese caso, al parecer lo ha tipificado como un atentado terrorista. Una barbaridad, una injusticia, una incapacidad de que aquí a cualquiera está en el Ministerio Público haciendo barbaridades y no cumpliendo con la responsabilidad que debe cumplir. John Raymond es una persona que lo que merece es un tratamiento psiquiátrico, no una cárcel. Porque de eso no hay duda, de que una persona con graves desequilibrios mentales, es un paciente psiquiátrico, sin lugar a dudas. Ojalá, vuelvo a repetir lo que dije en un programa anterior, desde el gobierno se baje un poco el tono, se baje la arrogancia, el exceso de autoridad, el exceso de poder y acepten que John Raymond es un enfermo psiquiátrico, una persona que merece un tratamiento médico especializado, no una cárcel. Ojalá desde el gobierno del presidente Luis Abinader, repito, se baje el tono de esa arrogancia de Estado y se baje al piso, no esté en el aire pensando que se hizo un atentado terrorista en contra del presidente Luis Abinader. Esa es una acusación ridícula y con un elevado exceso de poder. Lamentablemente, aquí le falta mucho aprender a ser presidente, a ser gobierno, sin la arrogancia de parecerse y de oler y de que huela a dictadura. Esa es la verdad.